Nivia Vélez, asambleísta del Movimiento Independiente, que está con nosotros. Nivia, muy buenos días. Buenos días, mi saludo a usted. Bueno, realmente a mí sí me sorprenden estas actitudes porque 2 meses habíamos venido trabajando en consolidar una oposición al interior de la Asamblea y siempre dijimos, no una oposición para oponerse a todo lo que venga del gobierno, sino una oposición para poner equilibrio en el poder en este país. Y quienes fuertemente constituían esta oposición son justamente los partidos que hoy permiten que el gobierno tome el control de comisiones importantes como la de biodiversidad y la de los trabajadores. Yo quiero señalar que para nosotros sí fue una sorpresa porque, mire, en el caso de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, el gobierno no tenía los votos. Yo soy respetuosa de las alianzas legislativas que se puedan hacer. Créamelo, son legítimas. Que el buen propósito representa la democracia, para eso están, para construir acuerdos, ¿verdad?, en temas de fondo. Pero en la repartidera de puestos es impresionante la vergüenza. Pero además, para mí es más sorprendente todavía, porque si se hubiera quizás acordado una vicepresidencia para Sociedad Patriótica, lo hubiéramos entendido, pero realmente no había eso, no encuentro explicación, porque recuerde usted, María Josefa, que quien quizás es más agredido por parte del presidente Correa es el expresidente Gutiérrez, es el asambleísta Galo Lara de Sociedad Patriótica, y hoy, con el voto de su partido, se entrega una de las comisiones más importantes, donde vienen 2 proyectos de ley a los que hay que ponerles mucho cuidado. Sí, algunas contradicciones, Nivia. Ayer revisaba yo una revista que sacó la Universidad Católica, muy buena por cierto, sobre un foro de contradicciones en la política, y dentro de la página 3 o 4, si no me equivoco, un representante del diario Extra decía que en una de las cadenas el presidente decía que si usted exprimía el diario Extra salía sangre. Sin embargo, hoy los mensajes de la cadena están incluidos en la página 3 o 5, pedido por la presidencia. Y sí, hay algunas, y eso me sorprendió muchísimo, y ahora con lo que comentamos con usted, y parece como que las contradicciones están ya como más evidentes, ¿no? Y eso preocupa. Sí. Y de aquí viene mi siguiente pregunta, Nivia, con respecto a esta preocupación. Si bien es cierto que la oposición, como usted dice y coincido, debe de construir también acuerdos con el gobierno en beneficio de todos. Y si lo que estamos viendo son acuerdos pasajeros, quién sabe si detrás de esta repartidera de puestos hay algo en común. ¿Cuál será entonces el futuro en la discusión de los contenidos sobre las leyes que la Asamblea tiene que hacer? Precisamente esa es la preocupación. Si este tipo de acuerdos se mantienen, cuando vengan leyes como la Ley de Comunicación o el nuevo Código del Trabajo o la Ley de Seguridad Social, que a decir de las propias autoridades del IES no la enviaban mientras yo siga presidiendo la comisión, la enviarán seguramente ahora, entonces mire qué le espera a este país. Por eso yo aún abrigo la esperanza de que haya una reflexión en los partidos de oposición para que no se sigan cometiendo estas barbaridades. No puede ser posible que mientras pretendíamos consolidar una oposición para no entregar comisiones importantes al control del gobierno, con nuestro voto, precisamente con el voto de los partidos de oposición, se entregue el control de la Comisión de Biodiversidad a Rolando Panchana, que ha sido una de las personas más incondicionales del gobierno, que no ha querido escuchar nunca razones de ningún otro sector, sino su incondicionalidad al gobierno, que se entregue la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para que asuma un control total la colega asambleísta ex social cristiana, hoy aliada al gobierno, donde vamos a tratar, decía yo, el Código de Trabajo y la Ley de Seguridad Social, donde hay un montón de conflictos que se han generado por el irrespeto de este gobierno a los derechos de los trabajadores, donde se han lesionado y se han atentado contra los derechos de los trabajadores, donde hay un decreto 813 que pretende acabar con la estabilidad laboral en este país. Entonces no encontramos lógica. Usted se refiere al tema de los funcionarios públicos, de los empleados públicos. Así es. Y bueno, y sabe que escuchaba ahorita y me preguntaba cuáles eran los casos en que este gobierno había violado los derechos de los trabajadores, y creo yo que, en mi opinión,
a veces hasta ha excedido en el respeto a los derechos de los trabajadores, incluso en algunas dependencias públicas que los pudo haber despedido por algunas denuncias de corrupción y de irregularidades, ha querido un poco ser más benévolo y tratar de capacitarlos. Es la imagen que tengo yo del gobierno. Sin embargo, ese decreto al que usted hace referencia sí despertó una inquietud y se la comparto. María No José, será la fórmula, no sé si violatoria o no, me tocaría profundizar en el análisis, de un poco recortar también la gente que usted y yo sabemos que son funcionarios tal vez de mediano poder, que impiden el desarrollo de la institución pública en transparencia, en modernización. ¿Será esa la fórmula más o menos legal que el presidente, lleno de buenas intenciones en ese aspecto, quiere tratar de sacar adelante? No, María Josefa, ¿No? En la propia ley de servicio público está previsto que si hay casos de corrupción, el funcionario sea despedido. Pero es complicado demostrar los casos de corrupción, Nivia, es complicado porque el ladrón no le va a firmar el pagaré y el recibo de lo que se lleva. Pero vea, ahí hay una contradicción. Si hay funcionarios públicos de turno de este gobierno, del anterior, del otro, que la gente sabe, pero ¿cómo se los comprueba? Entonces sí, a la hora de la hora, Nivia, es complicado. Pero ahí hay una contradicción, porque precisamente en este gobierno se han encubierto una serie de actos de corrupción denunciados. Entonces, si se hubiera sancionado esos actos, nos dejaría la duda de que probablemente sí se quiere esta compra de renuncia obligatoria para mejorar el servicio público. Pero nosotros tuvimos un caso evidente con Agrocalidad, donde habían, créamelo, servidores públicos calificados con óptimas calificaciones en su evaluación, en su rendimiento, y simplemente se los despidió para llenar esos cargos con otras personas afines al movimiento de gobierno. Entonces, hay reparos serios a este decreto 813 que además pretendió ser puesto en la ley de servicio público como despido, que además pretendió ser incluido, recuerde usted, cuando se preparaban las preguntas para la consulta, esta era una de las preguntas, pero como vieron que no era popular, sí, entonces la quitaron, claro. Y ahora cuando el presidente toma el control de la justicia, sí la incluye vía decreto. Entonces, mire, todos esos temas hay que tratarlos en esta comisión. Por eso yo sí alerto a los trabajadores, a los afiliados, a que estemos pendientes de cuál va a ser el trabajo que efectivamente va a cumplir esta comisión. Y por eso es que abrigábamos la esperanza que si país no tenía los votos, bueno, podría buscarse otra alternativa. Y en esta comisión, Xernanta Fernández, si no me equivoco, ¿verdad? Así es. Ella preside la comisión. Ella preside la comisión. Ella asume la presidencia con votos inclusive del Partido Social Cristiano. No. En este caso no. Ya. Ahí está la colega social cristiana Consuelo Flores, el doctor Enrique Herrería. No, ellos no igual votaron. Que nosotros se abstuvieron. Okay. Quien puso justo el voto que faltaba para esa elección Sociedad Patriótica, el PRIAN. Sociedad Patriótica. Solo Sociedad Patriótica. El voto de Sociedad Patriótica. Les faltaba un voto por la ausencia de Carlos Samaniego, generada también por un mal manejo político. Por favor, pero si no tienen acuerdos ni al interior de su bloque, entonces eso refleja en este manejo que se da en las comisiones y que naturalmente afecta a la imagen de la Asamblea, pero que también de alguna manera va afectando a la débil consolidación que tenía esta oposición. Finalmente, Nivia, ¿qué va a pasar? Usted estuvo ayer presente en este encuentro verbal de insultos y vergonzoso. Todo. Vergonzoso, pero así vergonzoso de principio a fin, porque no solamente para que la bicicleta rueda se necesitan dos ruedas, dos llantas, ¿verdad? Entonces, si el Partido Sociedad Patriótica ha dado los votos, suponemos, y se lo transforma en pregunta, que el partido de gobierno los ha invitado a algún acuerdo. Bueno, yo me resisto a creer por lo que le he señalado. Las personas más agredidas por el presidente Correa es el expresidente Lucio Gutiérrez, el asambleísta Galo Lara. Entonces me resisto a creer en un acuerdo, pero también me es difícil entender cómo también se hizo lo mismo en la Comisión de Biodiversidad, en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. Eso sería lamentable. Y si esa alianza se mantiene para impulsar un código de trabajo en contra de los trabajadores o una ley de seguridad social que acabe ya con la situación del seguro social, tendríamos que decirle al país qué es lo que está pasando y tendríamos que someternos al juicio del pueblo que nos está mirando. Hablando de ese juicio del pueblo que sin duda es un
juez bastante severo porque no se olvida de las cosas y sobre todo no se olvida de los votos, de la gente que vota como extrañamente, ¿no? Para poderlo calificar de una manera muy noble. De aquí para adelante, suponiendo estos antecedentes en las elecciones de las autoridades de la Comisión, sin duda alguna ya no el Partido Sociedad Patriótica será una oposición confiable. Bueno, no podrá ser porque acaban de entregarle el control de algunas comisiones al gobierno, pero además vemos que el gobierno que habla de la partidocracia ha hecho mayoría en la Asamblea y en cada una de las comisiones justamente con la partidocracia. Vea lo que son las contradicciones a las que usted se refería. Si usted señala con quién tiene mayoría el gobierno, justamente la va haciendo con los votos de Sociedad Patriótica, ¿no? Para nosotros es sorprendente, porque los que se van de país son los traicioneros, los traidores, pero los que vienen de Sociedad Patriótica o de los partidos a quien él tanto cuestiona son los aliados, son los progresistas, de manera que eso evidencia el doble discurso o la desesperación que tiene el gobierno por consolidar una mayoría y por mantener esa mayoría y el control de la función legislativa aún a costa de perder la identidad que obviamente ya la perdió hace mucho tiempo. Sí, yo creo que el tema de la vergüenza se lo va a sacar con su estrategia de comunicación y dirán en algún discurso que obviamente, porque eso no creo que se lo asuman así nomás. Y sí, es preocupante. A mí normalmente no me sorprende, Nivia, porque Partido Sociedad Patriótica con Priano, sin ningún pudor ideológico, tiraron abajo toda una Corte Suprema de Justicia hace algunos años, en donde a partir de ahí el sector justicia ha venido siendo manoseado por las intenciones, a veces buenas, a veces malas. Ojalá que esta vez sea no suficiente. Pero ojalá también que tras de todo esto no esté el reparto de las Cortes en los próximos días. Ojalá, si estos errores se cometieron en las comisiones o estos acuerdos, por decirlo menos, no sean para apoyar el que se aprueben leyes que van a golpear fuertemente a este país. En los próximos días se van a suscribir 5 contratos petroleros, los más grandes en este país. En los próximos días llegará el Código de Trabajo. Esperemos ahí que se guarde coherencia con lo que hemos dicho. 2 meses y creo que 2 años tratando de consolidar una oposición para venir y entregar con nuestro voto el control de comisiones importantes. Es algo inexplicable en un momento en que el pueblo ecuatoriano está demandando de nosotros otra actitud, en que el pueblo ecuatoriano en las urnas nos dejó ver que no está contento con lo que está pasando en el país. Por eso es que el 50% de los ecuatorianos, sin tomar en cuenta los votos nulos y blancos, dijimos no a esa consulta. De manera que hay una incoherencia terrible que esperamos, digo yo, todavía abrigo la esperanza de que esto se corrija. Manténgala, Nivia, que la esperanza es lo único que nos va a tener pues de pie para seguir luchando por lo menos en una sociedad menos violenta, más clara, con unos mínimos acuerdos, ¿no? Con mínimos acuerdos que significan de poner una actitud autoritaria y una pretensión de concentrar el poder. Ojalá que así sea, en realidad sería buena cosa. Muchísimas gracias a Nivia Vélez por estar con nosotros.